anoten y elijan turno, para que elijan turno para el examen del segundo parcial. Así que no se demoren porque en el turno de las 14, por ejemplo, quedan 6 lugares nada más. Así que no hay mucho lugar. Bueno, voy a ir abriendo el PDF. Bueno, la bolilla 6 se trata de la polarización. ¿Qué es la polarización? La polarización tiene que ver con cómo apunta la perturbación de una onda. Por ejemplo, en una onda sonora, cómo apunta el desplazamiento. Pero vamos a dedicarnos más que nada a la polarización de la onda electromagnética, especialmente la luz. Por lo tanto, lo que importa va a ser cómo apunta el campo eléctrico. Ah, no grabé. Un segundo. Como les decía, en este capítulo, en la unidad 6, vamos a ver lo que es polarización. La polarización tiene que ver con cómo apunta la perturbación de una onda. Por ejemplo, cómo apunta el desplazamiento en una onda sonora. Pero especialmente vamos a ver cómo apunta el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con ondas electromagnéticas, especialmente con luz. Así que lo que nos va a importar es cómo apunta el campo eléctrico. Vamos a compartir el PDF. Ahí vemos el campo eléctrico. En la bolilla 2, en la unidad 2, lo que vimos es que el campo eléctrico apuntaba siempre en la misma dirección. Por ejemplo, apuntaba en la dirección Y.
y el campo magnético apuntaba en la dirección X y se propagaba en Z. Ese tipo de polarización se llama polarización lineal. En la polarización lineal, el campo eléctrico apunta siempre en la misma dirección. El campo eléctrico en general no tiene por qué estar apuntando en el mismo sentido que uno de los ejes, sino que también puede apuntar oblicuo. Lo importante es que apunte siempre en la misma dirección. Tal es el caso de la figura que estamos viendo acá. En esta figura, el campo eléctrico, que son las líneas, que son las flechas rojas, apuntan siempre en la misma dirección y que es oblicua, o sea, está en el primer cuadrante del XY, y después, por supuesto, cambia con el tiempo, y con el X y con el Z, va cambiando de dirección, de sentido, y se va del primer cuadrante al tercero, vuelve al primero, y así va cambiando entre el primer y el tercer cuadrante. Siempre el campo eléctrico apunta en la misma dirección. Esta polarización también se llama lineal. En realidad es lo mismo que la otra, y lo mismo que la polarización que teníamos cuando apuntaba en un solo eje. Nada más que ahora está oblicuo, pero sigue apuntando siempre en la misma dirección. Si nos paramos en un punto z sub 0, no sé, cualquier punto que esté por acá, si nos paramos en el punto z sub 0, y miramos la onda como viene, o sea, el z lo ponemos saliente, el x para la derecha y el y para arriba, z saliente, x para la derecha, y para arriba, vamos a ver esto, que el campo eléctrico está en un ángulo alfa respecto al eje X, el campo eléctrico para omega t igual a 0 llega al máximo en el primer cuadrante, y el campo eléctrico para omega t igual a pi llega al máximo en el sentido contrario, que es el tercer cuadrante. El campo magnético, en cambio, apunta siempre a 90 grados del campo eléctrico. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quieren que ver algo de vuelta? En la polarización, siempre planteamos el campo eléctrico en dos de los ejes. Recuerden que en la onda electromagnética el campo eléctrico es transversal. Por lo tanto, si se propaga en Z, no tiene componente Z. Solamente tiene componente X y componente Y. Y ahí tenemos las ecuaciones de campo eléctrico. ¿Dónde vemos las amplitudes? Vamos a analizar primero las amplitudes. El máximo a que llega el campo eléctrico en módulo
es E0. Yo lo estoy marcando en el dibujo de arriba. E sub 0 es el máximo que llega el campo eléctrico en módulo. Y como la componente X es E sub 0 por el coseno de alfa, lo máximo que llega a la componente X va a ser E sub 0 coseno de alfa. En cambio, lo máximo que llega el campo eléctrico en el eje Y es E0 por el seno de alfa. De ahí salen las amplitudes de la ecuación que tenemos acá. E0 por coseno y E0 por seno. Después, analicemos los cosenos de K por Z menos omega T. Primero, la onda vuelve, ya la unidad 5 la dejamos atrás, la onda vuelve a ser progresiva. Por lo tanto, el E sub X y el E sub Y tienen el mismo signo de K por Z. Al signo más de E sub X le corresponde el signo más de E sub Y. Y al signo menos de E sub X le corresponde el signo menos de E sub Y. Porque ambas van en el mismo sentido. Ambas más K por Z o ambas menos K por Z. Después, si analizan los cosenos, pueden ver que están en fase. O sea, ambos tienen la misma fase inicial. ¿Por qué es eso? Analicemos el dibujo de arriba. Fíjense que cuando E sub X va creciendo, E sub Y crece también. De modo que la composición cae en la línea del campo resultante. Después sigue creciendo. E sub X y también va a crecer E sub Y. Y va a caer la composición en la línea del campo resultante. Y fíjense que en el tercer cuadrante lo mismo. Cuando E sub X es negativo, E sub Y también es negativo. De modo que la composición cae en el tercer cuadrante sobre la línea roja. De ahí sale la obvia conclusión de que están en fase. E sub X con E sub Y. O sea que tienen el mismo contenido adentro del coseno. Estar en fase, les recuerdo, es tener el mismo argumento dentro del coseno, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda en voz alta? Bueno, ¿qué pasa cuando el campo eléctrico cae en el segundo cuadrante o en el cuarto? Podría pasar que tengamos
un campo eléctrico. Bueno, me salió medio feo. Este es el campo eléctrico. En el segundo y cuarto cuadrante. Este sería el ángulo alfa. La única diferencia que podemos ver es que cuando E sub x es positivo, E sub y es negativo. Y ambos también crecen al mismo tiempo o decrecen al mismo tiempo. Por lo tanto, los argumentos de los cosenos son los mismos. O sea, los cosenos están en fase. Pero la diferencia es que cuando E sub x es positivo, E sub y es negativo, y por lo tanto tenemos que ponerle el signo menos adelante en cualquiera de las dos componentes. En este caso, le puse el signo menos adelante a la componente Y. Eso sería entonces un campo eléctrico linealmente polarizado en el cuarto cuadrante. ¿Cómo el signo menos se puede meter en el coseno como ángulo más pi? Otra forma de escribirlo es meter el signo menos como más pi, y ahí vemos que en realidad un campo eléctrico que está en el cuarto cuadrante y en el segundo tiene un desfasaje entre cosenos de pi. Desfasaje pi. En cambio acá arriba el desfasaje era de 0. Cuando estábamos en el primer cuadrante. Estoy escribiendo desfasaje 0. Desfasaje de 0 y desfasaje pi. ¿Qué pasa con la intensidad? Acá lo que tenemos son dos campos eléctricos, que es el E sub x y el E sub y, que están apuntando 90 grados uno respecto del otro. Es decir, uno apunta hacia el eje X y el otro apunta hacia el eje Y. Como apuntan a 90 grados entre sí, son incoherentes entre sí. Y al ser incoherentes entre sí, las intensidades se suman. ¿Qué es lo que estamos viendo en la fórmula de abajo? Que la intensidad resultante es la intensidad del X más la intensidad del Y. La intensidad del X es la amplitud al cuadrado sobre 2 mu 0 c. Y la intensidad en Y es 0 seno de alfa, o sea, amplitud en Y al cuadrado, sobre 2 mu 0 c. Como coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, nos queda, obviamente nos queda, esta fórmula es 0 cuadrado sobre 2 mu 0 c.
a la cual le pongo recordar. Es lógico porque en la unidad 2, cuando vimos la onda electromagnética, estaba polarizada linealmente, aunque no lo decíamos, pero estaba polarizada linealmente. ¿Y cuánto valía el campo, la intensidad? E0 cuadrado sobre 2 mu 0 c. ¿Cómo era en la unidad 2? Lo estoy escribiendo acá, unidad 2. En la unidad 2, alfa valía 90 grados. Por lo tanto teníamos E sub x igual a 0 y E sub y igual a E sub 0 por el seno de 90, que es 1, por el coseno de k por z menos omega t más fase inicial. Eso es lo que teníamos en la unidad 2. Bueno, el caso de la unidad 2 es un caso particular de algo más general que estamos viendo acá. ¿Alguna duda hasta acá, en voz alta? La polarización lineal no es la única posible. También existe la polarización circular, por ejemplo. En la polarización circular, el campo eléctrico, si le sacan una foto, va formando una especie de tirabuzón. A mí no me salió muy feliz el dibujo. Bueno, espero que me haya salido un poco mejor ahora. Igual no me salió mucho mejor ahora. ¿Qué pasa para un punto z sub 0? Voy a escribir acá z sub 0. ¿Qué pasa para un punto z sub 0 que está fijo? ¿Qué pasa si nos paramos en ese punto y vemos que la onda viene, o sea, z saliente, de modo que x esté para la derecha e y esté para arriba? Vamos a tener que el campo eléctrico va a girar en contra del reloj o bien va a girar a favor del reloj. Eso depende de la onda en particular. En el caso de este dibujo, está girando en contra del reloj. Para omega t igual a 0, el campo eléctrico está acá. Para omega t igual a pi sobre 4 giró, y para omega t igual a pi está del lado contrario. Fíjense que el módulo de campo eléctrico es siempre el mismo. No va cambiando. En cambio, en la lineal, ¿qué pasaba?
La lineal iba cambiando, o sea, primero estaba así, después estaba más así, después llegaba así y después se invertía. Después se invertía para acá, después se invertía para acá y después se invertía para acá. Eso pasaba en la lineal. Estoy haciendo un dibujo a la derecha, ¿no? Acá, en cambio, el módulo es siempre el mismo. Y da vueltas. Gira para la derecha o gira para la izquierda. Lo que podemos ver es que cuando E sub X vale 0, E sub Y es máximo o mínimo. Y que cuando E sub X es máximo o mínimo, E sub Y vale 0. Por lo tanto, una tiene que ser un coseno y la otra tiene que ser un seno. Eso es lo que pasa acá. Escribir seno o escribir coseno de más pi sobre 2 es lo mismo. Acá tenemos la fórmula de los campos eléctricos para la circularmente polarizada. Empecemos analizando las amplitudes. Las amplitudes, que es el valor máximo que alcanza el campo, es E sub 0, tanto en X como en Y. Por ejemplo, acá estoy dibujando E sub 0 del lado derecho del dibujo. Es la amplitud máxima que llega en X, pero también es la amplitud máxima que llega en Y. Por lo tanto, las amplitudes son E sub 0. Después tienen la fase de X, en la fórmula, y la fase en Y, que va a ser la fase de X más menos pi sobre 2, más pi sobre 2 o menos pi sobre 2. De esa forma consiguen una circularmente polarizada. Bueno, hasta acá preguntas. ¿Profe? Sí, no se escucha bien. ¿Profe? ¿Por qué Se decía escucha que... muy poquito. ¿Ahora? Un poco mejor. ¿Por qué decía que para seno y coseno era lo mismo? Escribirlo. No sé si es la pregunta que estás haciendo, pero supongamos coseno, se podría haber escrito así. Coseno de k por z menos omega t, y la otra, coseno, perdón, y la otra, seno de k por z menos omega t. De modo que cuando una está en el mínimo, la otra está en el máximo. Perdón, cuando una está en cero, la otra está en el mínimo o en el máximo. Pero seno de k por z menos omega t, sabemos que es igual a coseno de k por z menos omega t menos pi sobre 2.
A ver, coseno de la resta. Sí. O sea que en este caso se puede escribir como coseno, mantenemos el coseno y le ponemos un más pi sobre 2 o bien un menos pi sobre 2. El menos pi sobre 2, el más pi sobre 2 sería si fuera menos seno, el segundo. No sé si esa era la pregunta. Sí, se respondió bien. Bueno, hay una convención. La convención es la siguiente. Si la onda es k por z menos omega t, entonces la onda va hacia más z. Entonces vamos a ver venir la onda poniendo el eje z saliente. Lo estoy escribiendo acá a la izquierda. ¿Lo ven? Arriba de la página. Si es más k por z menos omega t, la onda se hacia más z. Entonces, ¿cuándo vemos venir la onda? Cuando ponemos el z saliente. Si en cambio es menos k por z, lo voy poniendo acá un poquito más a la derecha. Cuando es menos k por z menos omega t, la onda va hacia menos z. Por lo tanto, si tenemos que ver venir la onda, el eje z va a ser entrante. Pero si el eje z es entrante, para que la terna de eje sea positiva, el eje x tiene que ir hacia la izquierda. De modo que la terna de eje sea positiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces, con esa convención, si ahora la onda gira a favor del reloj, se llama destrógira. Esto es una X. Destrógira. Si en cambio gira en contra del reloj, se llama levógira. Y lo mismo pasa en el gráfico de la derecha. Destrógira y levógira. ¿Cuál es la convención entonces? La convención es, hay que ver venir la onda. Viendo venir la onda, si el campo eléctrico gira
a favor del reloj es destrógira. Y si viendo venir la onda, el campo eléctrico gira en contra del reloj, es levógira. Entonces, ¿cómo hacemos para ver venir la onda? Si es K por Z menos omega T, Z tiene que ser saliente. Si es menos K por Z menos omega T, Z tiene que ser entrante para ver venir la onda. O sea, la onda tiene el vector S y la onda, el vector S tiene que ser, lo voy a escribir en azul, el vector S tiene que ser saliente de la página o de la pantalla. El vector S tiene que ser, en ambos casos, saliente de la pantalla. Siendo el vector S saliente de la pantalla o de la hoja, si el campo eléctrico gira hacia favor del reloj, se llama destrógira, y si gira en contra del reloj, se llama levógira. Esa es la convención. ¿Cómo saben cómo van los ejes? Bueno, con la regla de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha los giran desde X hacia Y por el camino más corto. Y el pulgar les tiene que dar la dirección de Z. Fíjense que eso pasa en las dos ternas de ejes que dibujé. Ambas ternas de ejes son positivas. X lo giro hacia Y y el pulgar me da Z. ¿Preguntas de eso? ¿Quieren que repita algo? Profe, Sí. yo tengo dudas de por qué no tenés en cuenta alfa. Porque hay un ángulo, ¿no? Entre el campo eléctrico y la horizontal, ¿no? Ese ángulo entre el campo y el horizontal va variando porque el campo gira. Sí, pero ¿por qué no lo tenés en cuenta cuando planteás E de X y E de Y? Está implícito en el planteo. En realidad, cuando le das valores a Z y a T, te da un cierto valor de E sub X y de E sub Y, y el ángulo alfa va a ser la inversa tangente entre E sub Y y E sub X. Pero eso está implícito en la ecuación. Es decir, para sacar el ángulo alfa en un cierto Z y en un cierto tiempo, tenés que reemplazar el valor de Z y el valor de tiempo en las ecuaciones de E sub X y E sub Y. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, la convención, ¿alguna pregunta? Profe, ¿yo te podría hacer una pregunta sobre el pi sobre 2? Sí. ¿Hay alguna convención para eso? Ondas. ¿Sobre si más o menos? Claro. Sí, porque resulta que si le pones más pi sobre 2, por ejemplo, y te resulta destrógira, con el menos pi sobre 2 te va a resultar levógira. Y si con el más pi sobre 2 te resulta levógira, con el menos pi sobre 2 te resulta destrógira. Entonces, si vos tenés que armar una ecuación de una destrógira, tenés que probar cuál de ellas, si más pi sobre 2 o menos pi sobre 2,
te cumple con que es estrógila. ¿Sí? Entonces probás con uno, si te resulta que es estrógila como vos querías, por ejemplo, probás con más pi sobre 2. Si te resulta de estrógila como vos querías, lo dejás así. Y si te resulta levógira, le cambias más por menos y te queda de estrógila. ¿Sí? Perfecto, gracias. La intensidad, como siempre, como son E sub X apunta a 90 grados de E sub Y, es la suma de las intensidades de las componentes. Entonces tenemos I sub X más I sub Y. Profesor, Sí, buenos días. ¿Te puedo hacer una pregunta? No entiendo muy bien cómo sé si es dextrógira o levógira. O sea, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo pruebo con pi sobre 2 o menos pi sobre 2? O sea, ¿qué me tiene que dar con más pi sobre 2 para que sea dextrógira o levógira? entiendo. Sí. Más adelante lo vamos a ver. Ah, ok. O sea, cómo demostrar cuando el tipo de polarización lo vamos a ver un poco después. Pero sí, lo vamos a ver, sí, no hay problema. Listo. Gracias, profe. No de nada. I sub X, como E sub X tiene amplitud de 0, I sub X tiene esta intensidad, de 0 cuadrado sobre 2 mu 0 c. I sub Y también tiene amplitud de 0, por lo tanto, la intensidad es 0 cuadrado sobre 2 mu 0 c. Y termina quedando que la intensidad resultante es 0 cuadrado sobre mu 0 c. ¿Cómo se interpreta esto? Recordemos, la onda progresiva, ¿no? Ahora, estamos viendo de vuelta ondas progresivas. Por lo tanto, la energía U es igual a 2 veces la U magnética. Pero la U magnética, recuerdan, era 1 sobre 2 mu 0 por módulo de B cuadrado. A la vez, el módulo de B es 0 sobre C. El módulo de B es 0 sobre C, pero no está el coseno cuadrado de K por Z, perdón, de K por X en este caso, si no tengo que poner Z acá. Si quieren pongo Z acá, para que no haya confusión, K por Z menos omega T. Esta parte, el módulo, no depende de omega, no depende del tiempo. El módulo de E sub 0 es constante, ¿lo ven acá en el dibujo? El módulo de es E sub 0 y es constante. Ya no depende del coseno cuadrado de K por Z menos omega T. Por eso lo taché. Ahora, como es una onda progresiva, S es más menos U por C, perdón. U de Z, ¿no? Por C.
O sea que queda esto que está acá. Finalmente, le hacemos el promedio del módulo y vuelve a quedar esto que está acá. O sea, en conclusión, la intensidad da el doble que la intensidad de una lineal que tenga la misma amplitud. O sea que el factor 2 en el denominador no está. Eso es así porque el campo eléctrico no va variando con el tiempo, como pasaba. Acá, ¿lo ven a la derecha? Acá el campo eléctrico variaba en el tiempo. En cambio, acá el campo eléctrico no varía con el tiempo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Por qué en este caso también la intensidad es la suma de las intensidades? siempre porque como el campo en X apunta a 90 grados del campo en Y, son incoherentes. E sub X con E sub X y E sub Y son incoherentes entre sí. Porque ¿cuál es la condición de incoherencia? La condición de incoherencia puede ser que tengan distintas frecuencias. Otra condición de incoherencia puede ser que la fuente vibre. Y otra condición de incoherencia es que los campos eléctricos apunten a 90 grados uno del otro. Al ser incoherentes, siempre la intensidad es la suma de las individuales. Pero en este caso el campo eléctrico, el total no es la suma de X más Y, ¿o no? ¿O sí? El campo eléctrico total sería, lo voy a escribir abajo a la izquierda, el módulo de campo eléctrico sería E sub X cuadrado más E sub Y cuadrado. ¿Cuánto da el módulo de campo eléctrico? Es sub cero. Claro. O sea, E sub X con E sub Y se suman vectorialmente. Siempre que tengas una polarización justo a 90 grados una de la otra, son incoherentes entre sí. Tiene que ser 90 grados, ¿eh? Si no es 90 grados no se puede analizar de esa forma. Si son 70 grados, no son incoherentes. Y en el caso del lineal eran un desfasaje de pi, pero lo analizamos como algo incoherente. Sí, eso va más allá del desfasaje. Lo que importa es que uno apunta en Y y otro apunta en X. Va más allá del desfasaje de la lineal o de la circular. Lo que importa es que tenés un E sub X que apunta a 90 grados del E sub Y. Al pasar eso, son incoherentes entre sí. O sea, está bien, gracias, profe. No, de nada. ¿Cómo era la que estábamos? ¿Cómo era en el caso del lineal?
El campo eléctrico lo pongo acá, módulo. También es E sub x cuadrado más E sub y cuadrado y en este caso queda E sub 0 coseno de A por Z menos omega t más fase inicial, o sea que no queda E sub 0 como en el circular, sino que el campo eléctrico queda en función del coseno. O sea que va aumentando y disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Eso para el lineal. Acá sí queda sub 0. Bueno, la elíptica es parecida a la circular, nada más que forma una elipse. La elipse tiene semiejes que determinan las amplitudes de los campos eléctricos. La amplitud de campo eléctrico X es E sub 0X y la amplitud de campo eléctrico en Y es E sub 0Y. De modo que las ecuaciones son E sub X igual a amplitud de campo eléctrico en X y amplitud de campo eléctrico en Y, y también difieren en fase, difieren en pi sobre 2. De modo que el campo eléctrico gire y su I, bueno, la Y no me salió muy feliz, ahora sí, igual a phi sub X, más menos pi sobre 2. El más menos pi sobre 2 de diferencia de fase hace que el campo eléctrico, al igual que pasaba en la circular, pueda girar. Esta es la... Bueno, después está la convención de De Strógira y Levógira. La convención de De Strógira y Levógira es la misma que para la circular. Finalmente, la elipse puede ser oblicua. Pero en este caso, cuando la elipse es oblicua, queda así. Es menos, ¿no? Más menos, K por Z. Y es su Y es sub Y0 coseno y más menos K por Z
menos omega t más delta inicial. En vez de ser pi sobre 2, es más delta phi. ¿Dónde? Justamente. Delta phi no tiene que ser múltiplo de pi sobre 2. O sea, siempre que el desfasaje no sea un múltiplo de pi sobre 2, o sea que no sea ni pi sobre 2, ni pi, ni 3 medios de pi, ni 2 pi, siempre que ni 0, siempre que el desfasaje no sea un múltiplo de pi sobre 2, tenemos una elíptica oblicua. Ahí no importa la relación entre E sub x0 y E sub i0. Pueden ser iguales o distintos. O sea, las amplitudes pueden ser iguales o distintas. Lo que importa es que el delta phi no sea múltiplo de pi sobre 2. N entero, ¿no? N entero. Por supuesto, como siempre, la intensidad es la suma de las intensidades componentes, y entonces nos queda I sub x más I sub i. I sub x tiene amplitud E sub x0, por lo tanto la intensidad es esta. La E sub i tiene amplitud E sub i0, la intensidad es esta, y queda que la intensidad total resultante es E sub x0 cuadrado más E sub i0 cuadrado sobre 2 mu 0, 0. Esa es la intensidad de una, sea oblicua o no, de una onda elípticamente polarizada. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Voz alta? Profe, esa última intensidad es cuando no es oblicua la elíptica o es siempre. Es siempre. Pero no tiene, eso no era cuando las ondas eran incoherentes y tenían un desfasaje de pi sobre 2. No. No, el desfasaje es una cosa. Acordate, el desfasaje es tiempo. Y lo que está pasando acá no es que están desfasadas en el tiempo. Lo que está pasando acá es que X apunta espacialmente a 90 grados de Y. Claro, está bien, ya entendí. Gracias, profe. Entonces, I igual a I sub X más I sub I funciona para cualquier tipo de onda. O sea, I igual a I sub X más I sub I funciona siempre. Porque la componente en X más la componente en Y son incoherentes entre sí, porque apuntan espacialmente a 90 grados una de la otra. No importa el desfasaje temporal. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora tenemos la onda más común de todas, que es la que proviene de nuestras lámparas, la que proviene del Sol.
La más común de todas es que el campo eléctrico no esté polarizado. ¿Cómo se interpreta esto? El campo eléctrico puede apuntar hacia cualquier dirección con igual probabilidad como está en este gráfico. Eso es así porque el campo eléctrico, porque ¿qué es una onda electromagnética después de todo? Es un conjunto de fotones y cada fotón es un tren de pulsos, ¿recuerdan? El fotoncito era un tren de pulsos. Y el fotón puede tener, el fotón está polarizado, o sea, su campo eléctrico apunta hacia un lado o hacia otro. Entonces, la onda que nos llega es un tren de fotones donde el campo eléctrico, en algunos casos, apunta en alguna dirección y en otros casos apunta en otra. Siempre con igual probabilidad de que apunte en una dirección o que apunte en otra. La simbología de la onda no polarizada es esta que está acá, en el dibujo de abajo. ¿Por qué? Porque cualquier campo eléctrico se puede dividir en dos componentes, una vertical y una horizontal. Es por eso que acá hay una componente vertical y una entrante o saliente de la hoja. Del mismo modo, también se puede digamos, dibujar de la forma que está abajo, donde la forma que está abajo está en perspectiva. Sí, esas serían las formas de escribir o de dibujar una onda no polarizada. Les repito, esa es la más común de todas. Es o sea, lo raro es que esté polarizada. En realidad, en general, la onda no está polarizada. ¿Preguntas? Por último, está la parcialmente polarizada. La parcialmente polarizada también son trenes de pulsos, donde el campo eléctrico puede ir en cualquier dirección, pero una de las direcciones tiene preferencia respecto de la otra. Por ejemplo, en este caso, el dibujo que podemos ver acá, la componente horizontal tiene más, ¿cómo se diría? La componente horizontal tiene más probabilidad de aparecer que la componente vertical. Entonces se dice que la onda está parcialmente polarizada. Es bastante común la onda parcialmente polarizada. ¿Por qué? Porque se produce naturalmente. ¿Cómo? Por ejemplo, estoy haciendo un dibujo abajo. Acá está el ojo. Cuando la onda del sol o de alguna lámpara se refleja en una superficie, como por ejemplo se refleja en el agua de una laguna, cuando se refleja en el asfalto, cuando se refleja en un vidrio, la onda original, que era no polarizada,
Acá queda parcialmente polarizada en forma horizontal. Es decir, tiene predominancia la componente horizontal. Lo mismo pasa con la luz que proviene del cielo, que está en el horizonte. Cambiamos de color otra vez. Supongan ustedes que están parados acá y del sol viene luz hacia abajo, como está marcado acá, lejos en la atmósfera, como está marcado acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa luz? Esa luz... no puedo hacer eso. Un segundo. De vuelta. Ahora. Esa luz tiene componentes transversales. Es decir, es así y es así. Porque la onda electromagnética es transversal. Ahora, ¿qué pasa? De las dos ondas que forman, de las dos componentes que forman parte de la onda transversal, una llega mucho más lejos que la otra. Perdón, tengo que explicar algo antes. La onda del Sol es la que está marcada en azul como está ahí. Cuando esa onda del Sol incide sobre las moléculas del aire, las moléculas del aire emiten en todas las direcciones. O sea, emiten para acá, emiten saliente de la hoja. Eso es lo que hacen las moléculas del aire. Ahora bien, cuando las moléculas del aire emiten, la componente que más lejos llega es la componente transversal. Y la componente transversal es esta. Entonces, esa luz es la que nos llega a nosotros. ¿Sí? Y esa luz está polarizada parcialmente de forma horizontal. Y la vemos azul porque las moléculas de aire dispersan especialmente el color azul, vibran con el color azul, más que con el resto de los colores. Bueno, esa es la explicación de por qué está polarizada especialmente en forma horizontal. No sé si me expliqué bien. Si quieren, repito algo. No me quedó muy claro, profe, por qué emite horizontalmente. O sea, el sol emite vertical, pero después está polarizado horizontalmente. No, Sí, no me queda vamos a hacer claro. una cosa. Sí, porque no me expliqué bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver esto desde arriba. Entonces, de arriba tenemos
el Sol. Y tenemos la persona. El Sol emite hacia abajo, o sea que para nosotros la onda del Sol va a ser entrante a la hoja. Bien, esa onda entrante a la hoja tiene componentes transversales, es decir, tiene componentes así y así. Y combinaciones de esas dos, ¿no? Entonces, cuando esa onda que está llegando del Sol incide sobre las moléculas de aire, ¿qué hacen las moléculas de aire? Emiten, absorben esa energía y la emiten de vuelta hacia todos lados. O sea, la emiten tal cual están las flechas azules. Bien. Estamos de acuerdo en que el campo eléctrico está en el plano de la hoja o de la pantalla. El campo eléctrico es, en este caso, se puede decir, sí, está en el plano de la hoja o de la pantalla, ¿sí? El campo eléctrico. Bueno. Las moléculas de aire emiten para acá y emiten para acá. Cuando emiten para la izquierda, que es hacia la persona, el campo eléctrico no tiene componentes que salgan de la pantalla, sino que tiene solamente componentes en el plano de la pantalla. O sea que tiene componentes así y tiene componentes así. Visto de arriba, ¿no? Como la onda es transversal, la componente longitudinal no llega muy lejos. La única que llega es la componente transversal. Es esta. ¿Sí? La componente saliente de la pantalla de campo eléctrico no está porque, o sea, esta componente no está. ¿Por qué? Porque las moléculas de aire no están emitiendo esos campos eléctricos porque no les llega ese campo eléctrico en esa dirección. Las moléculas de aire solamente emiten campo eléctrico en el plano contenido en el plano de la hoja o de la pantalla.
Es por eso que a la persona le llega solamente la componente horizontal. Y entonces la luz que proviene del horizonte es parcialmente polarizante. Bueno, espero que haya quedado, siempre y cuando el sol esté arriba, ¿no? Siempre y cuando el sol esté arriba y no esté en el horizonte. Bueno, ¿me expliqué bien esta vez o no tanto? Sí, se entendió. Buenísimo. Es por eso que la persona, si quiere no tener mucho resplandor, lo que puede hacer es usar lentes de sol polarizados. Entonces, los lentes de sol polarizados, ¿qué tienen? Tienen un polarizador que no deja pasar la componente horizontal del campo eléctrico y deja pasar solamente la componente vertical. Entonces la imagen sale mucho menos iluminada y la vista le descansa más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que viene de afuera, lo que viene del cielo, los reflejos en el piso, todo es parcialmente polarizado horizontal. Si le quitan con la lente de sol, le quitan la parte horizontal, queda la vertical que tiene mucha menos intensidad. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Vamos a determinar ahora el tipo de polarización. Supongan que tenemos como dato el campo eléctrico. Bueno, ahora se está propagando en X, por lo tanto, las componentes son E sub I y E sub Z. Y supongan que les dan las ecuaciones del campo eléctrico. En primer lugar, lo que se puede hacer es, por simple inspección, ver cuál es la diferencia de fase. Restar. Si X menos 100 Y, perdón, la onda se propaga en X, 100 Y menos 100 Z. La resta, phi Y menos phi Z, como el K por X se va y el omega T se va, termina quedando delta sub 0X, perdón, delta sub 0I menos delta sub 0Z. O sea, igual a la diferencia de fases iniciales. Entonces, si la diferencia de fases es 0 o es pi o es múltiplo de pi, porque es congruente con 0 o congruente con pi o congruente con menos pi o congruente con 2pi, ¿qué clase de polarización tienen? Que ya lo hemos visto. ¿Lineal? Lineal, correcto. Vamos a tener polarización lineal. ¿Dónde además tenemos polarización lineal o cuándo? Cuando una de las componentes vale 0. Que sería este caso
que E sub z valga 0 o que E sub i valga 0. En ese caso tenemos componente que apunta solamente en un eje y por lo tanto la polarización es lineal. ¿Qué pasa ahora si la diferencia de fase es pi sobre 2 o menos pi sobre 2 o 3pi sobre 2 o algún congruente con pi sobre 2 o con menos pi sobre 2? Bueno, eso depende de las amplitudes. Si las amplitudes son iguales, si E sub i 0 es igual a E sub z 0, la polarización es circular. Pero si las amplitudes son distintas, en vez de un círculo, van a formar una elipse, por lo tanto va a ser una elíptica no oblicua o no rotada. Y como vimos, cuando phi sub i menos phi sub z es un valor distinto de un múltiplo de pi sobre 2, termina siendo elíptica oblicua. O sea que viendo el desfasaje podemos saber qué tipo de polarización tiene. Pero por ahí es necesario un poco más de información. Por ejemplo, en el caso que sea lineal, saber qué ángulo tiene respecto a los ejes X e Y, o sea, el ángulo alfa. Calcular el ángulo alfa en el caso de la lineal. Y en el caso de que sea elíptica o circular, por ahí queremos saber si es destrógira o levógira. Entonces necesitamos un poco más de trabajo. Vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos E sub X y E sub Y. Si hacemos phi sub X menos phi sub Y, enseguida sale que pi sobre 6 menos pi sobre 2. O sea, 2pi sobre 3. Como 2pi sobre 3 no es un múltiplo de pi sobre 2, entonces lo que tenemos es una elíptica oblicua. Pero por ahí, además de saber que es elíptica oblicua, nos gustaría saber qué forma tiene y nos gustaría saber si es levógira o destrógira. Y para eso vamos a recurrir al método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? En armar una tabla. Primero, es esta tabla que está acá, y por último, en base a esa tabla,
de graficar. Es el gráfico que tienen acá abajo. Entonces empecemos por el principio, armemos la tabla. Para armar la tabla vamos a darle valores al tiempo. Pero también tenemos que darle valores a Z. Entonces nos vamos a quedar en un punto fijo de Z. Nos vamos a parar en un punto fijo de Z y ver cómo se arma la onda. Como es lo mismo la onda que va a haber en Z igual a 0, como la que va a haber en Z igual a 2 o en Z igual a 5, para armar la tabla vamos a usar el valor más cómodo. O sea que para armar la tabla vamos a usar el valor Z igual a 0, que es el que nos cae más cómodo. Total, cualquier Z que usemos da igual. Al poner Z igual a 0, quedan las ecuaciones que están acá, un poquito más abajo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, poniendo valores de omega t. Yo lo que hice, para que haya muchos puntos, es ir aumentando omega t desde 0 a pasos de 30 grados. O sea, le pongo pi sobre 6, que es 30 grados, pi sobre 3, que es 60, ¿lo ven? 0, pi sobre 6, que es 30 grados, pi sobre 3, que es 60, pi sobre 2, que es 90, y así sigo hasta 2pi. Entonces supongamos, por ejemplo, pi sobre 6. Este en pi sobre 6 queda 200 coseno de menos pi sobre 6 más pi sobre 6. ¿Dónde lo ven eso? En la ecuación de sub x. ¿Lo ven? Reemplazamos el menos omega t por menos pi sobre 6. O sea, omega t lo reemplazamos por pi sobre 6. Eso da 200, que es este valor que está acá. Del mismo modo, para y queda 100 coseno de menos pi sobre 6 menos pi sobre 2. Donde estamos reemplazando el valor en E sub y, E sub i. El omega t lo estamos reemplazando por pi sobre 6. Y queda el valor de menos 50. De esa manera, llenan la tabla y después vamos al gráfico. Para armar el gráfico, sabemos que es una elipse. Ya lo habíamos dicho eso. Ya lo sabemos porque el desfasaje da 2pi sobre 3. ¿Qué más sabemos? Que el valor máximo de la elipse es 200 y el valor máximo de la elipse en Y es 100. O sea,
el valor máximo que va a tomar E sub X es 200 y el valor máximo que va a tomar E sub Y es 100. Entonces armamos un rectángulo, que es el rectángulo en línea de trazos, que va entre menos 200 y más 200 para E sub X y menos 100 y más 100 para E sub Y. Ese rectángulo va a contener nuestra elipse. Entonces le vamos a dar valores, más que darle valores, vamos a ir reemplazando los valores para distintos omega t. Entonces reemplazamos el valor para omega t igual a 0, donde E sub X vale 173 y E sub Y vale 0, y para omega t igual a pi sobre 6, donde E sub X vale 200, E sub Y vale menos 50, y así reemplazamos los distintos valores y se va llenando la elipse que tenemos acá. Finalmente trazamos la línea continua negra. La línea continua negra va a ser nuestra elipse. Y ahí podemos ver la forma que tiene nuestra elipse. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes quieren saber si es estrógira o levósquira? No les interesa demasiado qué forma tiene la elipse. Ya saben que es una elipse oblicua. Por el desfasaje ya saben que es una elipse oblicua. Lo único que les interesa es saber si es estrógira o levósquira. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, en vez de plantear toda la tabla, plantean solamente las dos filas de arriba, para 0 y para pi sobre 6, por ejemplo, o para 0 y para pi sobre 2. O sea, dos valores que estén próximos, 30 grados o 90 grados. No planteen 0 y 3 pi sobre 2, por supuesto. Planteen dos valores que estén más o menos cerca. En este caso, 0 y 30. Entonces les va a quedar este punto para omega t igual a 0, que estoy marcando en rojo, y este punto para omega t igual a pi sobre 6, que estoy marcando en rojo. Con marcar esos dos puntos nada más que están redondeados en rojo, se dan cuenta que esta onda está girando a favor del reloj. Pero lo primero que tenemos que hacer es que, por la convención, veamos venir la onda. ¿Qué significa ver venir la onda? El vector S, el vector de Poynting, sea saliente de nuestra pantalla. Bien. ¿Qué teníamos en el planteo? Que E sub X era más kz menos omega t. Y E sub Y también, por supuesto. Por lo tanto, la onda va hacia más z. Si la onda va hacia más z, y el eje S y el vector S tiene que ser saliente, entonces el eje Z tiene que ser saliente. El eje Z tiene que ser saliente. Por lo tanto, el X va a tener que ser hacia la derecha y el Y hacia arriba, como está planteado acá.
Entonces nos aseguramos que estamos viendo venir la onda. Ahora, viendo venir la onda, vemos que el campo eléctrico está girando a favor del reloj. Eso con haber planteado solamente 2 filas de la tabla, con haber planteado 2 puntos. Y si gira a favor del reloj, viendo venir la onda, significa que es de estrógeno. O sea que nuestra respuesta es elíptica, oblicua, estrógena. Profe, perdón, pero no entendí muy bien. ¿Cómo, o sea, cómo te diste cuenta que giraba en sentido horario? Sí, O sea, si vos lo tenés en un tiempo igual 0. en realidad... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Porque está como más estirado abajo a la derecha? Claro, yo planteé solamente, acá planteé todos los puntos, por ahí no se ve, pero si hubiera planteado 2 puntos en la tabla, acá estoy haciendo un gráfico bajo, primero me aseguro que Z sea saliente, ¿no? Para que yo vea venir la onda. Por lo tanto, si Y va para arriba, Z va para la derecha. Perdón, X. X va para la derecha. Ahora, yo con las 2 filas que planteé de omega t, que es omega t igual a 0 y omega t igual a pi sobre 6, me quedan 2 puntos. Uno está acá, y el otro me caería por acá. El resto no lo veo. Pero yo me estoy dando cuenta que el campo eléctrico giró desde acá hacia acá. O sea que ¿para dónde giró? A favor del reloj. Claro, claro, está bien. ¿Sí? Quedó Sí, a favor del reloj respecto al anterior. Entonces ahí me di cuenta de que era de estrógida. Entonces, por un lado, que es elíptica oblicua, me di cuenta por el desfasaje, sin hacer casi cálculos. Y que es de estrógira, me di cuenta planteando solamente 2 puntos en la tabla. Eso responde a la pregunta que me hicieron hoy. La pregunta que me hicieron hoy era que tenía una circular y cómo me doy cuenta si con el más pi sobre 2 queda de estrógira o si queda de bógira. Bueno, con la circular es lo mismo. Se plantean 2 puntos. Se plantea, por ejemplo, para 0 y para pi sobre 2. Se mira para dónde giró y ya está. listo, perfecto. Gracias, profe. De nada. Profe, una preguntita. Si fuera, en vez de KZ, si fuera menos KZ, sería la otra, ¿no? Sería levógira, pues giraría en otro sentido también. Visto del otro lado, quedaría al revés, con los mismos valores. Si fuera menos K por Z, ¿qué pasa? La tabla habría quedado igual. O sea, poniendo más K por Z o menos K por Z, la tabla queda la misma porque Z vale 0 en la tabla. Claro, pero no apuntaría, la propagación no estaría hacia el otro lado, entonces la verías como al Claro, revés. ¿qué pasaría? Yo, ¿sí? ¿Cómo lo armaría? Un segundo. Lo voy a hacer acá un poco a la izquierda del dibujo anterior. Z tendría que ser entrante.
si fuera menos K por Z. De modo que yo vea venir la onda. Entonces, si Y va para arriba, X tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, ahora trazo el rectángulo. Bien, un punto me caería acá. Perdón, un poquito menos, acá. Para omega t igual a 0. Y el otro me caería acá para omega t igual a pi sobre 6. Es evidente que es levógira. ¿Sí? Esto sería entonces este dibujo si fuera o me salió feo el fuera, menos K por Z, menos omega t. En este caso sería levógiro. Sería así. Profesor, una pregunta. Sí. El signo de kz de las componentes no puede ser diferente, ¿no? Entre ambas. No, tienen que ser iguales porque las ondas son progresivas. Ah, está bien. Bien, gracias. Es decir, van para el mismo lado. Bueno, ¿qué pregunta que ha quedado pendiente? Bueno, quedan 5 minutos. ¿Qué pasa con esta? Otro ejemplo, ejemplo 2. ¿Qué pasa con este otro? Evidentemente, si hacemos delta phi, nos queda pi sobre 3 menos 2 pi sobre 3. Por lo tanto, queda pi. Como da pi, es lineal. ¿En qué cuadrante? En el cuarto. ¿Sí? Porque si el desfasaje fuera 0 o 2pi, sería primer cuadrante. Pero como el desfasaje es pi, y si fuera congruente con pi, es segundo y cuarto cuadrante, ¿no? Es este caso. Acá armé una tabla tremendamente grande, pero acá con un solo punto alcanza. ¿Qué punto voy a elegir? Y por ejemplo puedo elegir pi sobre 3. Omega t igual a pi sobre 3. ¿Por qué? Acá hicimos z igual a 0, por supuesto.
Como siempre, nos paramos en un punto fijo, que sería el z igual a 0, y dejamos que transcurra el tiempo. Con plantear un punto es suficiente, fíjense. Sabemos que es lineal. Cuando es lineal, plantear un punto solo es suficiente. Elijo pi sobre 3. Bueno, si quieren plantear 2 puntos, no pasa nada. Yo planteo uno solo. ¿Qué queda acá? Coseno de menos pi sobre 3 más pi sobre 3. Elegí este a propósito para que me diera 1. Y así tuviera el máximo de la lineal. En este otro, queda coseno de menos pi sobre 3 menos 2 pi sobre 3 igual a menos 1. De ahí sale el valor de su x de 200 y el valor de su y de menos 100. Con esto ya puedo plantear, la onda se llama z, ¿no? Sí. Z saliente. Y para arriba, x para la derecha. Y podemos ver que el campo eléctrico tiene componentes 200 en x y menos 100 en y. O sea que nuestro campo eléctrico lineal se mueve con un ángulo alfa invariable respecto al eje X. ¿Cómo encuentran el ángulo alfa? Por supuesto que alfa es la inversa tangente de 100 sobre 200. Y la inversa tangente de 100 sobre 200 creo que daba 26.6 grados. Ese es el valor de alfa, que está en el cuarto cuadrante. O sea que, por ejemplo, si tienen que elegir una respuesta en el parcial, una respuesta posible va a ser: el campo eléctrico está con un ángulo de 26.6 del eje X y un ángulo de 116.6 del eje Y. Listo, eligen ese. Cuando es lineal, con plantear un punto solo, alcanza. Salvo que tengan la mala suerte de plantear justo un punto que cae en el origen. Si cae en el origen y les da 0, planteen otro punto que no les dé 0, por supuesto. Porque ya saben que el campo eléctrico, ¿qué es lo que hace? Siempre está con un ángulo alfa. Y como es lineal, va yendo entre el segundo y el cuarto cuadrante. Va alternando entre el segundo y el cuarto cuadrante.
Bueno, el resto de acá abajo es lo mismo. Creo que inclusive es mejor el método que les dije recién, porque es demasiado plantear una tabla entera para un lineal. Por un lineal con plantear un punto o dos ya está. Bueno, ¿preguntas sobre el lineal? ¿O alguna pregunta que haya quedado pendiente? Profe, una consulta. Lo del tema de los cuadrantes. Entonces, cuando me dé la diferencia de las fases, 2pi sería el primero y el tercer cuadrante. Cuando la diferencia de fase es 0 o congruente con 0, es decir, 0, 2pi, menos 2pi, 4pi, menos 4pi, todo lo que sea congruente con 0 es primer cuadrante y tercer cuadrante. En cambio, todo lo que sea pi o congruente con pi, por ejemplo, menos pi, o 3pi o menos 3pi, todo eso que sea congruente con pi, da el cuarto cuadrante o segundo cuadrante. Perfecto, gracias. No, cuarto y segundo, quiero decir. El cuarto y el segundo son lo mismo, porque va alternando. Bueno, ¿quedó alguna duda más? Recuerden que quedan muy pocos lugares para las 14 horas. Por lo menos quedan muy pocos lugares antes de las 8. Capaz que ya no queda ninguno para reservar turno para el examen.